A finales de los años 60, José María Arnau y Andrés Campos compran la patente de manufacturas Delgado, Madel S.A., una fábrica de plásticos en quiebra, con objeto de fabricar el primer muñeco articulado en España. Un innovador sistema de rótulas diseñado por el escultor de figuras religiosas Alfonso Díaz, basado en bolas de madera utilizadas entonces para hacer rosarios, fueron el elemento principal para las articulaciones de este juguete único en el mundo. Madelman, como se bautizó la figura, se fabricó durante algo más de 2 décadas. Durante todos estos años podemos distinguir 3 tipos de figuras, 3 generaciones bien diferenciadas de maniquíes masculinos y uno femenino. Los Madelman lo pueden todo. Madelman, para vivir las más apasionantes aventuras. Madelman, maldita palabra. Yo creo que desde que descubrí esa figura y oí esa palabra por primera vez me ha acompañado hasta hoy. El mundo de los Madelman tiene una cosa muy peculiar, como lo tiene todo el mundo del juguete, ese antiguo o más moderno, que hace que nos retrotraigamos a nuestra infancia y que conservemos un poco de esa faceta de niños que muchos olvidan y que a otros nos apetece conservar toda la vida, tengamos la edad que tengamos. ¿Y qué te pareció cuando supiste que coleccionábamos todo esto de los juguetes? Me quedé muy sorprendido y todavía ahora estoy sorprendido, porque por aquí pasan muchos coleccionistas y es un verdadero desfile de gente. Es el mejor juguete que ha existido porque lo tiene todo. Te estimula la imaginación, puedes vivir 1000 aventuras, vamos. La capacidad de jugar y de ver las cosas con los ojos curiosos de un niño creo que siempre es un valor interesante y importante que no debemos perder. Las personas que hacen sus propios Madelman, mi admiración porque realmente tener coraje ponerse en una aventura de este tipo. Pero aplaudo la iniciativa y pienso que son en gran medida unos grandes artistas. Custom, la palabra custom madelmaníacamente hablando, llevada al terreno de los Madelman, es como dar un poco rienda suelta a tu imaginación y hacerte el Madelman que a ti te hubiera gustado tener de pequeño. Pues un custom es esto, es partir de un muñeco que ya está fabricado y crear nuevas ideas o nuevos personajes. Un custom es coger una figura de base desnuda totalmente, cambiarle cabeza e incluso hasta manos y a partir de ahí realizar todo desde cero. Tanto complementos como son calzado, armamento, gorros, cascos, la ropa por supuesto, y añadirle cosas que no tenía. Un custom, en nuestro caso Madelman, es solo usando el maniquí, hacer toda la ropa, las cabezas, modelarlas, todos los complementos para hacernos lo que nosotros queramos. Un custom con un Madelman es modificarlo. Tú tienes a tu Madelman tal cual viene de fábrica y es cambiarlo como a ti te guste. O sea, si puedes mejorarlo. Pues la idea supongo que surge como le surge a todo el mundo. Siempre te apetece tener algo que no tienes, ¿no? Un personaje que has visto en el cine o en la televisión o que te trae buenos recuerdos y que no ha existido nunca, y crearlo. Puedes hacer los personajes que tú hubieras querido que sacara Madel en su día. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los superhéroes, ¿no? Y a mí me hubiera encantado que no solo se hubiera quedado con Superman, ¿no? Sino que hubiera sacado muchos más. Cierto es que ya los que teníamos en el catálogo prácticamente a todos nos gustaban, pero siempre tenías en mente, y si hubieran sacado este, si hubieran sacado aquel. Los Madelman los conocí ya muy pequeña por mis hermanos mayores. En concreto había uno que jugaba con los Madelman y recuerdo que mi hermano pequeño y yo, pues cuando se iba, cogíamos la caja de zapatos donde lo guardaba y nos poníamos a jugar con ellos. Luego nos llevábamos la bronca cuando se enteraba, pero luego ya tuvimos los nuestros propios. Era todo el tiempo jugando con ellos y vamos, hasta hoy. He sido siempre muy aficionado a la historia y siempre me ha gustado, pues bueno, investigar sobre trajes antiguos, ropa, los complementos que se llevaban en diferentes épocas y bueno, pues siempre he estado planteándome recrear esos trajes o uniformes históricos con los muñecos. El custom va desde poder realizar un payaso a un astronauta. Un custom es algo que tú coges, realizas con tu buen hacer, cada uno dependiendo del buen hacer que tenga,
y a partir de ahí es terminar el trabajo y que tú quedes satisfecho. No hay clasificación de custom. ¿Categorías? No, ninguna. Más bien temáticas. Pues te gusta más la Segunda Guerra Mundial, te gusta más lo moderno, depende. La mayoría de las veces las ideas me surgen a partir de piececitas o de elementos que me encuentro. Cosas que realmente al principio no son para eso, ni son para muñecos, y de repente digo, pues combinando esto con esto, pintándolo un poquito, y a partir de ahí pues sale. Hay mucha gente que mejoran, pues sobre todo les gustan los del ejército, ¿no? Pues le ponen las metralletas, las armas que les parecen. Y también están los que hacen de algo completamente nuevo, a un personaje al que te hubiera gustado que sacara Madel en su día. Ese es más mi caso. A mí me hubiera gustado que sacaran pues superhéroes, y pues es lo que estoy haciendo, que sacaran personajes de series de televisión como White Chan Kane de la serie Kung Fu, Comandante Kenin de Espacio 1999, los de V, los visitantes, que tanto éxito tuvieron aquí en España, pues de haber estado Madel en aquella época seguramente hubieran sacado un Madelman visitante, y es lo que yo intento recrear, sobre todo porque me gusta, vamos, es una cosa personal. Hice al Jabato y he hecho también al Capitán Trueno, pues porque son héroes españoles, son nuestros, aunque he leído menos de ellos, sobre todo por mis hermanos mayores, quería hacerles este homenaje. Creo que al fin y al cabo, cuando uno crea el Madelman a su gusto, ahí nace la palabra custom. Esta afición nace desde que yo era muy pequeñito, tendría yo en torno a 5, 6 años, 7, y con los Madelman de segunda originales, yo jugaba en casa, me acuerdo, jugaba en casa tirado en el suelo, al lado de donde estaba mi madre, estaba cosiendo, y yo le decía, mamá, córtame un trocito de tela y hazme un agujerito en el centro, y hacía un poncho, le ataba una cuerdecita, y ya era otro muñeco, ya no era el pistolero o el soldado, ya era otro componente más para poder jugar con ellos. Yo no sabía nada de esta figura, por unas vacaciones. Era invierno, estaba todo nevado, no sé, a un niño esas cosas se le quedan muy marcadas. Encima ese mismo día te saca una caja con esas figuras y dije, ostras, pero ¿esto qué es? Y dice, esto es Madelman. Y es que esa palabra, Madelman, se quedó ahí clavada, y ya supe que el regalo para Reyes iba a ser un Madelman. Fue mi padrino quien me regaló mi primer Madelman, el Hombre Rana, primera generación, equipo básico. Yo desde hace años, pues mis aficiones es el buceo, y llevo siempre en todas mis inmersiones un Madelman al que le llamo el padrino, y siempre le saco la foto ahí. Ya está con tiburones toro, con tiburones laita blanca, bucea con cualquier tipo de tiburón este padrino. Tortugas, delfines, tiburones, vamos, ha buceado con todo el mundo. Yo me acuerdo de una inversión y de repente nos encontramos con una manada de 15 rayas, unas rayas pero súper bonitas, y claro, todo el mundo ahí ya con las cámaras ahí grabando, y de repente, claro, a mí lo primero que se me ocurrió, sacar al padrino y ponerlo así y grabar la manada que iban pasando, y yo grabando al padrino. Y claro, de repente miro a los demás buceadores, estaban todos igual mirando la raya, estaban mirándome a mí como diciendo, pero este hombre, ¿qué está haciendo? Para intentar tener un poco la esencia de ese primer Madelman, lo único que hice fue, pues es un popular de juguetes, pero le puse una cabeza de segunda generación en este caso, que conserva un poco de Madelman original. O sea, si yo colecciono Madelman, aparte de esa primera vez que los vi, en honor y en homenaje a mi padrino. La verdad es que jugar con ellos no, era más eso, montar los dioramas y imaginar las escenografías. Recreaba historias, luego me divertía con ellos. Bueno, en el fondo es un poco lo que sigo haciendo ahora, porque sigo siendo muy aficionada a escribir y a contar historias. Entonces simplemente las imaginaba, ahora las traspaso al papel o al ordenador. En Navidad nunca faltaban los Madelman. Yo recuerdo, pues eso, las levantadas que nosotros le llamábamos, que encontrábamos los Madelman, las cajas ahí, el abrirlos, el olor que tenían, era algo especial, desde luego. El primer Madelman que tuve fue el Tropa de Choque. Era muy pequeña. Y el hermano al que le quitábamos los Madelman, con el que jugábamos con sus Madelman, estaba siempre detrás de él, y creo que al final consiguió engañarme para que se lo cambiara por algo. De segunda generación, el primero fue el espeleólogo, que me lo regaló una amiga, a la que también le gustaban los Madelman. Fue en mi cumpleaños. A ella creo que no llegaron a comprarle ninguno, jugaba con los míos. Luego sí que le llegó a tener Hyperman. Y años después de mayor, que nos reencontramos, la regalé yo un Madelman, precisamente. Los customizadores todoterreno, que tanto hacen un custom de un original o de una Altaya o de un PDJ. Están los custom puristas, que se ciñen partiendo del custom original de los de primera, segunda generación,
Hacer la ropa, los accesorios, pero todo intentando mantener la estética de esos originales. Hay gente que distingue entre refritos, que es hacerlo con ropa original de Madelman, al final es un custom, pero no tiene ni que coser, ni que modelar, y luego el custom, que es que tú te lo haces todo. Yo al principio cosía malamente, me ayudaba mi madre, al final aprendes a coser la máquina, aprendes a modelar, aprendes a todo. El mejor concurso Madelman que ha existido en España de custom lo inventó Brico, Josema. El custom de refritos, que es coger una figura de Madelman y con todo lo que se ha fabricado, tanto de primera, segunda generación o PDJ, pues hacerte el custom que tú quieres, y eso es algo que está al alcance de todo el mundo, que dispara los niveles de imaginación y de estrujarte la neurona, pero desorbitadamente. Y eso es lo que caracteriza a los customizadores, sacar imaginación. Bueno, yo tengo todo esto y quiero hacer un custom, pero yo no puedo hacer nada, modelar nada, tengo que hacerlo con todo lo que tiene Madelman, que tengo aquí a mi disposición. Tengo que combinar piezas, figuras, accesorios, ropas para sacar y que la gente a la primera vea qué es eso. Y se consigue. Y eso es el culmen del custom. Y para mí es el concurso más original que existe y el que más me gustaba, simplemente por una razón, porque todo el mundo estaba al mismo nivel. O sea, aquí ya no había gente por encima que si uno pinta mejor, que si otro modela mejor, que si otro hace resinas mejor. No. Eso me pareció una iniciativa genial. Llamamos refrito cuando se utilizan pues, ropa y accesorios de otros muñecos y los intercambiamos entre sí. Simplemente es eso, o sea, no tiene más misterio, ¿no? Es ponerle una camiseta, pues por este tiene el anorak de un PDJ, los pantalones de un Altaya zapador. Intenta ser un escalador antiguo. El custom que más nos gusta a los dos, además, es Clint Eastwood. También ha sido de los más difíciles. Tengo un par de piezas muy entrañables. Una es Clint Eastwood, que la cabeza no es mía, es de un aficionado y un amigo, Juanma, de Barcelona. Es su cabeza, un poquito tocada por mí, pero bueno, y a esa le tengo un cariño especial. Y luego tengo un indio en casa que se no sale nunca de casa y le tengo mucho cariño también. Y luego hay variedad, y en realidad cuando haces una cosa que te gusta todo, hasta el más simple, un payasito que haces, tengo a Charlie River y te gusta igual, y un astronauta que he hecho ya varios astronautas, el Brulli, te gusta un oficial alemán por la vistosidad de los uniformes, pero especiales dos, Clint Eastwood y un indio que tengo en casa. Nosotros teníamos los nuestros de pequeños, más que como colección, pues los teníamos pues porque eran parte ya de la familia, ¿no? Entonces, luego ya cuando empiezan a sacarlos al talla y eso, pues ya sí que los empezamos a coleccionar. Aunque a mí lo que más me gusta es hacer los customs, lo que más me llena. Porque recuerdo que al principio cuando empecé con esto de los customs, el primero que quería hacer era, bueno, Spiderman. Spiderman es de los que más me ha costado, porque desde que empecé con la idea ya de hacerlo en serio hasta ahora, pues no veas, me puedo tirar o desde que lo pienso hasta que lo hago, pues imagínate, un montón de tiempo. Hice el traje con Photoshop, hice el patrón, hice varias intentonas porque quería hacerlo de un modo pero no quedaba bien, y al final me decanté por hacerlo de esta manera. El traje está impreso, lo llevé a imprimir, una primera intentona lo hice con una tela más flexible pero no quedó bien el color, y al final pues lo hice con poliéster y es con lo que se ha quedado al final. Custom como tal, con el que yo igual me di un poco, no sé si a conocer, pero dije venga, vamos a presentarlo aquí a la gente. Fue en el primer concurso de Madelman House, se hizo un concurso de custom y yo me acuerdo que hice un zombie. Dije, vamos a hacer un zombie a ver qué sale de aquí. Y bueno, fue este. Y le tengo un cariño muy especial. A partir de aquí, lo que más he hecho pues es Segunda Guerra Mundial. Me sentía más cómodo porque era un tema que tenía ya muy estudiado, de uniformes y de todo, de armas a la hora de modelar, de pintar y tal. Hacer un arma pues no tenía mayor problema. Pero también el tema de los zombies, he hecho muchísimos zombies, he hecho de cualquier ámbito. Hice un zombie, me surgió la idea porque en un cambio de estos con otros aficionados conseguí una cabeza, era muy propicia para hacer ese custom. Le pedí a un amigo que me ayudara para trasplantar la cabeza. Ahora ya me trasplanto yo mis propias cabezas, pero en aquella época no me atrevía. Lo bueno que tienen los zombies es que aunque tengan desgarrones en la ropa, aunque no estén muy bien cosidos, pues no importa mucho. La cosa es muy sencilla, ¿eh? Yo llevo coleccionando desde que era un niño. Aquí parte de lo que hay lo tenía cuando era pequeño, con lo cual en aquella época no me planteaba otra cosa. Y como no he sido nunca muy aficionado ni al fútbol ni a los deportes de calle, pues
las aventuras las corría en casa. Luego hay una época de tu vida que te olvidas de los muñecos y luego los retomas. Cuando llegas a una cierta edad te acuerdas de ellos y empecé poco a poco pues intentando hacer lo que yo me hubiese gustado que cuando eras pequeño hubieses tenido un legionario, un paracaidista, yo qué sé, 1000 figuras que te hubiese gustado que hubiesen hecho que no se hicieron. Y a partir de ahí ya luego ya empiezas a perfeccionar las técnicas, te empiezas a interesar por la resina, por la silicona, la costura. Yo quiero que tengan todos mis custom la esencia de Madelman. Las botas del Madelman, la cabeza del Madelman Altaia, que es una reproducción más o menos del original. Yo, por ejemplo, te podría decir que he customizado de todo. Quieres tener el Madelman que a ti te hubiera gustado, pero ya ciñéndote en los originales. Trato de no pintar las caras con subidas de luz, no modelarlas nada, y simplemente igual añadirles un bigote, una perilla, una barba, pero que según cojas el custom que se vea ya prácticamente que es un primera o un segunda generación. Pero en fin, tiene ya sus años estos, ¿eh? Sus años. Bueno, uno de los primeros fue el Caballero Templario, lo que pasa es que ya no es el original. Yo, de pequeña, que es cuando me aficioné ya a los Madelman, pues yo es que no tenía conciencia de que esto fuera de chicos solo. En mi casa nunca me dijeron, pues no puedes tener un Madelman o esto es de niños. No, la verdad es que no, para mí era lo más natural del mundo. Fui consciente de esto de los estereotipos del juguete pues cuando ya era bastante más mayor, ¿no? Y me choca todavía, la verdad, porque las niñas se han perdido, vamos, una maravilla con lo de los Madelman. Estoy aquí sentado al lado de mi impresora 3D casera para poder precisamente dar forma a todas esas ideas que uno tiene en la cabeza y que quiere convertirlas en algo sólido, ¿no? He fabricado muchas piezas que imitan a las originales porque la gente me las ha demandado, pero yo no era por lo que quería usar la impresora 3D. Yo precisamente a la impresora 3D lo que buscaba era hacer cosas que no existieran, crear piezas nuevas, buscar todo aquello que me hubiera gustado que hubieran tenido los Madelman y que nunca llegaron a fabricar. Yo, si hubiera podido aconsejar al señor Arnau y hubiera seguido la colección, pues hubiera creado toda una serie de caballeros medievales, de romanos, de personajes del espacio, de bandoleros, de superhéroes. Entonces, bueno, todo eso que quería poner en marcha, pues esto ha sido un granito en el mundo de la creación y de la imaginación. Yo en general he guardado casi todo, luego ha habido muchas cosas que, bueno, las he terminado regalando a sobrinos, pero vamos, yo siempre he sido de guardar las cosas. No es lo único que colecciono, también colecciono cámaras de fotos, soldados de plomo, que tengo bastantes más cosas. De los que tenía cuando era jovencito no guardé ninguno, porque mi forma de jugar y decía, bueno, es una batalla. Yo veía las películas y todos hemos visto que en las películas hay explosiones, hay tiros y tal. Entonces, llevado aquí a los muñecos, pues la explosión era poner un petardo de esos que venden en Valencia y sacar a los muñecos volando por los aires. Pero vamos, es que yo disfrutaba como un cochino en un charco, ¿sabes? ¿Por qué de hacer custom? Pues mi segundo trabajo, entre comillas, es el modelismo. Yo hago dioramas, hago modelismo, pinto figuras desde toda la vida. Entonces yo dije, si yo pinto una cabeza de una figura 1,35, que es la mitad de la unidad del meñique, ¿cómo no voy a poder pintar una cara bastante mucho más grande, 1,11? Una escala apropiada para sacarle el máximo rendimiento a las técnicas de pintura en una figura. Entonces cogí un custom y empecé a probar. Empecé a probar. Pues esto es lo mismo que pintar una figura a escala de modelismo, pero en plan más grande. Hay que darle un poco más de detalle porque a la otra no le puedes sacar las patas de gallo o darle
más luz en un párpado, pero hasta así. Y de ahí nació. Una vez empecé, pues esto me gusta. Y por ejemplo aquí domino yo el tono que quiero de la carne. Sin embargo compro el tono carne de Vallejo y la base ya está hecha. Puedo cambiarla echando más tonos, pero bueno, yo prefiero hacerlo así. Y realmente, como lo hace la mayoría de la gente, es así, haciendo la mezcla. Y luego un complemento muy importante, aparte del pincel, es el aerógrafo. Digamos que es una extensión de mi cuerpo ya el aerógrafo. Yo lo uso muchísimo, tanto para el tema del custom Madelman hasta el mundo del modelismo. Y ahí ya, si ya la maldita palabra Madelman siempre me ha perseguido, ya me empezó a perseguir bastante más. Se abrió un mundo, pues imagínate, ya tengo figuras de maniquís desnudos. Yo es que ahora puedo hacer el Madelman que a mí me gustaría o intentarlo. Y así nació el custom en mi vida. El castigador es un personaje que, aunque a mí no me llama mucho la atención, vi que lo podía hacer. Vi tutoriales de cómo hacían las cartucheras y todo eso y dije, hombre, este lo puedo hacer. Había intentado hacer a Daredevil, al hombre sin miedo, y digo, bueno, pues vamos a ver si este sale. Al final opté por hacer un chaleco antibalas de tela y eso, pero vamos, este lo hice para ver si podía hacer cartucheras de este estilo. Neil Armstrong es el que más trabajo me ha dado hasta el momento. Un encargo que al final terminé haciendo a los otros dos, a Aldrin y a Colin, los tres del Apolo 12 pisaron la luna. El custom más difícil de uno que hicimos de V, de un lagarto de V, porque tuvimos que modelar la cabeza totalmente desde cero, no era una cabeza humana, que nunca nos habíamos enfrentado a eso, más todas las armas. Nosotros siempre modelamos las cabezas. Quizás lo más complicado a lo mejor es modelar una cara. Es complicado si te vas a sacar una cara de un retrato de alguien que existe, histórico, entonces es muy complicado. Pero cuando vas a alguien que te vas a inventar, entonces no tiene mayor complicación de coger una bola, de sacar una nariz, hacerle dos ojos y una boca. No es nadie relevante en la historia ni en el mundo, entonces si a ti te gusta, perfecto está. La cabeza es de hecho lo que más nos cuesta, porque por ejemplo la cabeza una vez modelada ya igual la vas clonando en resina, pero modelarla sobre todo, yo que sé, la de Hitler, la de Winston Churchill, que nos podemos tomar más o menos tiempo, sino que es la del primo de alguien o el padre de alguien o el hijo de alguien que quieren reconocerse en esa cara. Eso es lo difícil. A cualquier customizador que se salga ya del custom purismo, pues claro, llega un momento en que tendrá que modelar, porque tiene una cabeza y quiere añadirle una barba o quiere, yo qué sé, un zombie, pues quitarle media cara y modelarle la mandíbula que se le vea por un lado, pues eso es también parte muy arraigada a los custom. Yo tengo 3 o 4 y de las que vas haciendo, bueno, pues vas cambiando un poco. Una más pelo, otro no. Ahora a esta le voy a poner un parche de pirata, ahora a esta le voy a hacer una barba, pues ahora a esta le voy a modelar una melena, partiendo ya de un máster, digamos, a ir añadiéndole accesorios, complementos a la cara para cambiarla. Yo, por ejemplo, en el modelado también me siento muy cómodo, porque es una cosa que toda la vida he estado modelando con distintas masillas. Bueno, hay infinidad de masillas en el mercado muy asequibles y que valen perfectamente para el trato que les vamos a dar en custom de Madelman. Personalmente, yo creo que es una parte muy importante de los custom. Modelar desde una bota a modelar hasta una cartuchera, a modelar hasta un Winchester. Y luego, bueno, las técnicas ya de clonado, que es otra parte de los custom que lleva mucha gente y a mí me encanta también. Bueno, pues con siliconas de moldeo, resinas de poliuretano o cualquier otra cosa, sí que es verdad que lo más práctico es las resinas, las típicas resinas A más B, mezclar a partes iguales y sacar una copia en 10 minutos, eso es una cosa muy cómoda y algo que la gente tiene mucho respeto, mucho miedo y realmente no tiene nada, es muy fácil de hacer. Yo cuando hago una pieza suelo tener para mí la buena costumbre de sacarle un molde y luego ya hago copias, no tienes que ser doctor ni nada, es que lo saca cualquiera. Por las cabezas, las armas, cosemos la ropa, todo es artesanal. Seguimos haciéndolo todo a mano. Voy a hacer eso tan manido. Yo disfruto haciendo el custom entero, es verdad, pero sí es cierto también que hay partes en las que te sobras más, ¿no? Que te encuentras más como pez en el agua, podríamos llamarlo. Y yo creo que es en la pintura, que a mí a la hora de pintar una cabeza con las pinturas acrílicas y empezar a subidas de luz, bajadas de sombra, hacer contrastes en la cara y hacer tonos, es con lo que más disfruto. Me gusta mucho hacer ya lo que es todos los pertrechos también, bueno, ¿y cómo hago yo ahora esta bolsa de munición? Pues nada, pasta de modelar, de la que usas para hacer cualquier figura, la haces y luego a pintar. Lo que es la pintura es prácticamente lo que más me gusta. He hecho un patrón de un traje, pues más o menos ya vas tirando traje más fácil. Por ejemplo, la ropa como, pues podría ser como este,
soldado de SS. La ropa es asignativa muy pendiente, en la que yo estoy muy pez, entonces Sanina, mi dama, la que las cose. Está mal decirlo, pero creo que le quedan francamente muy bien. Y yo ya, por ejemplo, hacer las máscaras de gas, hacer todo, las botas, pues me encanta. Lo que es ya armarlo y darle ya la vidilla que tienen los custom. Lo más raro, el de V nos pareció curioso, no raro. Un hombre se hizo a él que es mago, que ese también estuvo cachondo el custom. Y luego nos pidió un muñeco que solo salía en un videojuego. Le hicimos ese muñeco a posta, que nos dio un fotograma del videojuego. Hay un personaje secundario de La Matanza de Texas 2. Mi propio custom, bueno, fue uno de mis primeros custom de Lord Triste. A día de hoy me da mucha vergüenza reconocerlo y admitir, muchas veces me lo callo. Pues yo me hice un custom de mí por miedo, siempre tiene sus miedos con la gente, pero bueno, miedo a pensar de, mira el egocentrista este que se ha hecho, y no tiene nada que ver con eso, pero bueno. Fue un momento que dije, ostras, tengo esta figura aquí que está, la verdad es que si la veis por dentro está destrozada, digo, no la voy a tirar, pues voy a aprovecharla. Y de ahí surgió el custom de Lord Triste. Recuerdo el tema del olor de las cajas cuando las abrías. Y hasta el diseño de las cajas pues tenía un planteamiento que no se había conocido en otros muñecos. Una caja de una única pieza de cartón que una vez plegada se convertía en un pequeño expositor, pues también era algo bastante interesante. Antes yo todos los custom que hacía los metía en cajas. Pero yo hago un custom para tenerlo en caja y no poder sacar fotos y no poder manosearlo. Cuando hicimos el 10º aniversario de la página web, pues saqué las cajitas estas conmemorativas y ya aprovechando, pues los he colocado, pero antes estaban guardados en vitrinas o como podía. Como esto es bastante incómodo de estar continuamente limpiando, pues solución, que cada uno vaya en su cajita y la porquería que la coja la caja. Yo ya hace años que decidí que mis custom pues los tengo fuera de caja, la mayoría de los que he hecho. Desde hace años para acá ya los he hecho así, pero entiendo perfectamente el que se dedica al customizaje de los Madelman y que los tenga en caja tal cual tienen sus originales. Entiendo perfectamente las dos posturas. Mi colección realmente no había partido del mundo del coleccionismo, sino que simplemente había ido creciendo desde que era pequeño, no disponía de cajas. Cuando vi que las cajas eran no solo un valor añadido, sino algo que nos retrotraía a la época en la que veíamos el juguete en el escaparate, a ese momento en el que teníamos el primer encuentro con la figura nueva, al ver todo eso, pues dije, ¿y por qué no recuperar las cajas? Mi profesión es el diseño gráfico, pues bueno, todo era cuestión de ir un poco consiguiendo escaneados originales de las cajas, entre todo el gran mundo de coleccionistas que ya éramos entonces, e ir volviendo a reconstruirlas. Y ha llegado un momento que prácticamente he llegado a recrear de manera idéntica toda la colección de las cajas originales. Como se puede ver aquí alrededor, porque será por cajas. De esta nueva versión que estoy haciendo por puro divertimento, el mercenario. Lo propuse, tampoco quería ponerme duro en mis opiniones, pero esto me dijeron que no. El mercenario iba prácticamente desnudo cuando la riqueza del Madelman era la vestimenta y el mercenario pues no le veía el gancho. Inicialmente la página no era más que una página de trucos, bueno, bricomadelmanía, como su propio nombre indica, tiene que ver mucho con el bricolaje, es decir, con la construcción y reparación de muñecos. Entonces la primera página inicialmente lo único que pretendía era contar una serie de trucos para repararlos, para arreglarlos, para manipular plásticos, para limpiar telas, recuperar plásticos envejecidos, etcétera, etcétera. Y bueno, para hacer todo esto que hemos hablado antes de los custom, ¿no? Dar ideas de crear nuevos personajes, etcétera, etcétera. Sigue por ahí funcionando. Me he sorprendido porque todavía yo pensé que le habían borrado del servidor, porque eso sí que estaba en un alojamiento, pues el primero que me dieron con la primera conexión a internet, de estar de modem, y sigue funcionando por ahí. O sea que luego surgió el portal, el primero no fue el mío, ni siquiera fue el más exitoso, estaba el de Madelman House. Tenía una perspectiva, un planteamiento distinto. El uno pretendía ser un lugar de encuentro y el otro, es decir, el mío, pretendía ser por lo que había sido originariamente. Un sitio donde hablar de custom, de reparaciones, de almacenaje de piezas, y con el tiempo pues también se ha convertido en una pequeña enciclopedia.
En los foros entré sobre todo para saber cómo se hacían máscaras de los superhéroes. Era la pregunta que yo tenía, era siempre, ¿cómo hacéis esta máscara? Vi un custom del Capitán América, estaba en la portada del portal Brico Madelmanía, y yo todo mi afán era saber cómo lo había hecho, ¿no? Preguntando, me decían que sí con un guante, tal, pero a mí no me salía. Viendo los foros, enterándome un poco de cómo se hacían y viendo tutoriales, que estaban muy bien lo de los tutoriales. Yo de todas maneras es que me he dedicado siempre profesionalmente al diseño gráfico, entonces cuando empieza a surgir un poco todo el mundo de internet y del lenguaje HTML y tal, pues lo primero que me despertó también fue la curiosidad por todo eso. De hecho ahora me dedico profesionalmente a dar clases precisamente de HTML. Era también un poco mezclar o fusionar los dos hobbies, o la profesión y el hobby, y empezar a experimentar. Ves a gente pues, que tiene la misma afición que tú, ves la forma en que ellos han conocido los muñecos, hay cosas que compartes con ellos y ves eso, que hay gente con las mismas inquietudes que tú con este muñeco, y la verdad es que te hace ir para adelante, y sobre todo cuando presentas algún muñeco y la gente le gusta y además ves otros que están estupendamente hechos, y cuanto más gente se dediquen a esto, mejor. Yo llevaba tiempo dándole vueltas a hacer una web con lo mío de modelismo. La verdad es que no había pensado en Madelman para poner en la web. Y ya la empiezo a montar y ya digo, pues ya que esta gente, ya hay foros de Madelman, pues mira, en la web os voy a añadir también lo de Madelman. Y así surgió la web. Monté todo más o menos mi mundo, que es el modelismo, y me empecé a meter mi colección madelmaníaca. La web es www.lordtriste.com. ¿Por qué Lord Triste? Muchas veces me han comentado el por qué. Bueno, pues es muy curioso, porque yo siempre toda la vida, desde pequeñito, he dicho es triste, es triste, es triste, no sé por qué, pero es triste, y ahí mucha gente me llama triste. Y cuando yo hago la web, pues tienes que poner un nick, ¿no? ¿Y qué nick pongo? Va, pues triste. Triste ya está cogido, escoja otro. Bueno, triste tal fecha, ya está cogida, coja otro. Pues tristón, ya está cogido. Y claro, pegué un puñetazo así en la mesa del ordenador y tenía una figura de Lord Vader, de Darth Vader, encima del monitor, y cayó del golpe que di. Y dije, ostras, Lord Vader, y pues Lord Triste, y se pone, correcto, ya usted está registrado. Y de ahí nació Lord Triste. Madelmanía nace ya hace unos años, mi socio Miguel Ángel, que es vecino y amigo mío. Pues esta afición nace porque aquí el maestro Pachi, provirón en los foros Madelman, le gustaba el tema del custom. Y estando un día en la piscina tomando unas cervezas, me dijo, oye, ¿y por qué no nos lo planteamos un poco más profesionalmente? Pues joder, ¿y por qué no nos juntamos? Tú pones el arte haciendo muñecos, yo pongo mis conocimientos en informática y muevo redes sociales y demás, y hacemos algo. Le dije que sí. Y pues en eso estamos, montamos Madelmanía y recibimos encargos de gente que quiere pues personalizar a su primo, a él, a cuando estuvo la mili, o le gusta la Segunda Guerra Mundial. La verdad, siendo sincero, pensaba que no iba a seguir esto, que digo, sería una aventura de verano o poco más, o 5 o 6 meses. Nos decidimos hacerlo un poco más profesional, en vez de que fuese un hobby, montamos una tienda online, las redes sociales, y pues nada, a partir de ahí nos movimos un poco en ferias y demás, y aquí estamos. Al final hemos ido avanzando, ya llevamos una trayectoria, creo que la gente nos conoce, somos gente seria, lo que nos comprometemos lo hacemos, y ahí vamos, llevamos 4 o 5 años y de momento pues no nos va mal. De Madelmanía es él y yo soy el .com. Yo me dedico más a lo que es el tema de diseño, de pues hay que hacer algún camuflaje, o hay que hacer insignias, o hay que hacer ese tipo de cosas. Y realmente el manitas es él. A mí lo que me gustaría es tener una casa muy grande y poner pues dioramas y no tenerlos así en la vitrina, que parece que están en el metro, en hora punta. Pero como no tengo espacio, lo que hago es fotografiarlos. Si me voy de viaje, por ejemplo, pues me los llevo para hacer también alguna foto. Siempre que puedo, aprovecho espacios naturales y eso para fotografiarles. Y si no, pues aquí tengo un fondo blanco y luego los separo del fondo y hago, llamémosle, diorama fotográfico. Pedro Lozano empezó a hablarme de que estaba en tratos con Altaya para crear la reedición. Estuve colaborando con él y mandándole algunas cosillas, algún material que él no tenía y tal, y fue cuando pues al año, cosas así, salió la colección de Altaya y esto fue de repente un boom. Todo el mundo quería coleccionar Madelman. Surge la colección Altaya,
que es un arma de doble filo. También se apunta mucha gente a la moda. Y entonces hay un batiburrillo ahí de que unos que adoran Madelman, otros que simplemente por moda. Bueno, está todo un poco revuelto. Al final pasa el tema de la moda, afortunadamente, ya que hemos quedado los que realmente nos gusta la palabra Madelman. Bueno, también fue como todo una consecuencia lógica de los tiempos. Igual que ahora los foros están formando parte del pasado porque todas las redes sociales nuevas pues han ocupado su lugar, era la época de los foros. Inicialmente no pude o no tenía posibilidad de montar un foro porque el alojamiento que tenía era muy pequeñito, y como digo que mi curiosidad siempre hace que me ponga a investigar cosas, pues el siguiente reto que me planteé fue montarme mi propio servidor de internet, y una vez que dispuse del servidor de internet pues ya todo era bastante fácil, el proceso de decir, bueno, ahora sí puedo montar un foro con capacidad y una serie de cosas. Nos conocíamos muchísimos coleccionistas de mercadillos, de contactos telefónicos, de emails, y todo en el fondo ha sido una consecuencia lógica, primero de los tiempos y segundo de la propia inercia del hobby. Empiezan a aflorar foros en los que confluye mucha gente que dices, pues yo no era el único, y aquí ya empiezas a hablar y ya se estrechan lazos y amistades. En los foros conoces gente que tiene la misma afición que tú te creías que eras un bicho raro, esto... ya mayor, gustándome estas figuritas, ¿no? Muñecos, dicen despectivamente, yo lo digo siempre, yo les llamo muñecos porque es lo que son y a mucha honra. Llegamos a tener más de 500 visitas diarias. Bueno, no, más de 500, no, bastantes más de 500 visitas diarias, porque la conexión simultánea más alta de usuarios fue de 128, 130 usuarios simultáneamente conectados. Hay veces que te sientes no acomplejado, pero casi de ostras. Habrá alguien que de mi edad que le guste Madelman. Un día que descubrimos, anda, pues va a ser que yo no soy el único que le gusta Madelman. Y resurgen los foros y ves que hay mucha más gente como tú. Y en una reunión nos puedes reunir, hablar de todo lo que atañaba al mundo Madelman, en plan customizar o en plan original, bueno, hablar de Madelman en general. Es todo pura inercia, unas cosas llevan a otras. Siempre que se tiene un hobby y que encuentras personas que lo comparten, pues terminan convirtiéndose en una comunidad de amigos. Unos con más distancia, otros con menos, pero bueno, cuando hay inquietudes e ideas comunes, pues en el fondo es inevitable. Uno de los grandes logros que ha tenido el mundo del Madelman en España han sido esas reuniones, las reuniones de Madelmaníacos, en la que había customizadores, había simplemente gente que le gustaba Madelman, bueno, había de todo mezclado, y eso es el verdadero espíritu madelmaníaco. Qué pena que no se vuelvan a hacer esas reuniones a ese nivel que se hacían, y las añoro muchísimo, muchísimo, porque ahí es donde realmente conocíamos a la gente que andábamos ya por los foros de Madelman, cuando un día que descubrimos, anda, pues va a ser que yo no soy el único que le gusta Madelman. Nosotros es que hemos tenido la gran suerte, igual que los de Barcelona, de confluir todos en una capital lo suficientemente grande para que hubiera un buen número de aficionados. Entonces el plantear o el vernos de vez en cuando era una consecuencia lógica, y más cuando habíamos iniciado todo ese camino con el primer encuentro nacional y luego con el 40 aniversario y todo esto. Yo entiendo que el nivel de organización de la gente en la que recaía al principio en el portal de Madelman House, Miguel Ángel, Maleco, pues me imagino que eso no todo el mundo a lo mejor tiene tiempo para organizar todo eso, que eso no se organiza de un día para otro, pero ojalá vuelva a existir eso. Pues sí, hubo una época en la que hubo mucha actividad de juntarnos todos y de vernos de vez en cuando y charlar. El libro de firmas, esa fue una de las cosas que planteé contar, que hubiera un poquillo de testimonio de esos tiempos. Ya han pasado unos cuantos años. Cuando planteé el crear nuestras propias reuniones, pues me acordé de un sitio que llevaba conociendo desde que era bastante pequeño, desde chaval, que es una hamburguesería que está en la calle Félix Boix, en Madrid, y que ya de por sí es todo un pequeño museo. Decidimos ir allí. Tenía fama de tener una de las mejores hamburguesas de Madrid, aparte de ser un sitio muy peculiar, y por eso empezamos a juntarnos allí. Era una excusa para juntarnos un montón de amigos de la misma generación y con las mismas vivencias y los mismos recuerdos, y bueno, pues hablar del pasado, del presente y del futuro. Siempre empezamos con las listas. En el portal, a ver, ¿quién se anima a tal fecha? Yo puedo, yo no puedo, tal. Hacíamos una lista, venga, vamos a ir 12, y de repente, cuando llegábamos éramos 20.
Y otras veces se apuntaban a la lista 20 y cuando llegáramos éramos 10. Porque en el fondo, pues cada uno dependía un poco de que pudiera o no pudiera. O sea que la excusa de ponerlo en el foro era nada más el punto de partida para establecer una fecha. Luego ya nunca sabía lo que iba a pasar. Ni cuándo iba a terminar la reunión, si a la 1 o a las 5 de la mañana, que las ha habido. Y ahora pues el portal me parece que anda rondando casi los 5 millones de visitas, que para un hobby tan minoritario como es este no está nada mal, aunque ya digo que los tiempos han cambiado y bueno, ahora no deja de ser más que un testimonio del pasado. Es lo que tiene ser Madelmaníaco y manosear todo Madelman, que para lo que son, para jugar con ellos. Yo una cosa que he dicho siempre, y eso que conozco a mucho friki, es que no me considero un friki, o por lo menos en el sentido peyorativo que utilizan los americanos, ¿no? Yo tampoco estoy realmente obsesionado con esto, es un hobby, lo disfruto, tengo un garaje entero lleno de ello, pero la vida está compuesta de muchísimas más cosas y esto no es más que una parte más de quién soy y de mi vida. Madelman, yo por mí, hasta que estas no me funcionen. O esta, una de las tres que me falle, ya no pueda mover las manos o ya no rija mi cabeza, estaré, si Dios quiere, 70, 80, 90 años y si puedo modelar y puedo coser y puedo transformar, lo seguiré haciendo. Es mi refugio particular, que esto es fruto de una generación y ni mis hijos lo entienden ni lo comprenden, ni mi mujer tampoco, pero también es verdad que nunca me ha puesto ninguna pega ni ninguna cortapisa. De hecho, aquí está ocupado el garaje en vez de tener un coche dentro lleno de mis trastos. Demostráis tener una gran sensibilidad, que apreciáis el trabajo bien hecho, como mínimo hecho con cariño. Y esto para mí vale mucho. Creo que es mucho más bonito el camino que la meta. Es una cosa que para mí es muy especial. La gente dice, no, yo es que me evado haciendo deporte, yo me evado haciendo esto, se me van los problemas de la cabeza. Y lo que sí me gustaría es dejar un pequeñito legado en la historia de este muñeco del Madelman. Pequeñito, no quiero ningún reconocimiento como los grandes, el señor Bargallo, o etcétera, etcétera. Pero mi granito que quede ahí. Pero bueno, como todo al final, pues hemos quedado los que estábamos siempre. Hay gente que fue de paso por el hobby y ha pasado de largo, y lo que realmente lo teníamos como tal, pues aquí seguimos. Toda mi vida he estado gustándome los Madelman y aunque antes no los coleccionara, pero conservaba los míos y me gustaba verlos. ¿Hasta cuándo Madelman? ¿Hasta cuándo Madelman? Pues hasta que la palme el Pachi, la palme yo, la palmemos los dos. Sobre todo cada vez con más preocupación de que qué va a ser de todo esto cuando ya no estemos. ¿Qué ocurrirá? Algo a lo que tienes aprecio siempre te hace pensar en cuál va a ser su futuro. Cuando yo muera será cuando deje de interesarme por estas figuras. ¿Qué es lo que no se podrá hacer en el mundo Madelman? Es que se hace de todo. Es soltar un poco la imaginación, pensar un poco con qué material hago yo esto y ya está. Bueno, sí, muchos buenos ratos. Esta afición para siempre. Al fin y al cabo, todo lleva la palabra Madelman. Enviaremos un hombre a Marte, otro a la Concagua y otro al fondo del océano y podrán... ¡Los Madelman pueden todo! Uy, hace 40 años ya no os acordáis. ¿Los Madelman qué? ¡Lo pueden todo! Muy bien, pues ahí va. La guillotina. ¡Estas palmas arriba! ¡Muy bien! Con más ánimo, que somos jóvenes. Cientos de miles habíamos sido, pero contra los quedamos unos cuantos enteros. En el mundo nuestro lema lo rezaban desde la Concagua hasta el fondo del mar. A ver vosotros, Madelman, sí, Madelman, para siempre un Madelman. Rima con man, yo seré tu Madelman, siempre que quieras jugar. 30 años dentro de un armario me sacan y encuentro un mundo repleto de Madelman. Batalla, Linelman, PDJ, Madelcoin, pero en la vitrina quien manda soy yo. Madelman, sí, Madelman, yo seré tu Madelman, siempre
40 años y no he perdido todavía nunca. La nariz bien afilada, cejas enteras, bellos ojos de cristal. ¡Ey! Enviaremos un hombre a Marte, otro a la Concagua y otro al fondo del océano y podrán nosotros. ¡Los Madelman lo pueden todo! ¡Desfallezcáis adelante! ¡Esa espalda! ¡Escalante arriba! ¡Jaime! ¡Lito y Taludio! ¡Muy bien, muy bien! ¿Todos? Madelman, sí, Madelman. ¡Vosotros! Madelman, sí, Madelman. Mi dueño está loco, tiene muchos años y sigue jugando con los Madelman. Vive bajo un puente, la familia le ha echado, pero sigue jugando, muñeco. Madelman, sí, Madelman. ¡Hey! Madelman, sí, Madelman. Siempre que quieras jugar, yo seré tu Madelman. Tengo ya 40 años, no he perdido todavía ninguna. La nariz bien afilada, cejas enteras, bellos ojos de cristal, one time. Tengo ya 40 años y no he perdido todavía ni un pulgar. La nariz bien afilada, cejas enteras, bellos ojos de cristal, arriba Madelman. Pues bien, amigos. Gracias y gracias. Bueno, ahora solo queríamos agradecer que hayáis venido. Nos hemos juntado aquí algunos músicos que coleccionamos Madelman, el amigo Taludio, Friki donde los haya, el amigo Lito que vuelve con nosotros, y el inseparable con el amigo Jaime Antitanque. Y yo me llamo David Alvarate. Bye bye. Somos un atajo de feras. Esta afición está siempre.